Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros de vuelta un día más con todos ustedes. Por cierto, volver es para los argentinos un verbo lleno de nostalgia, quizás de sentimiento, cantado por Gardel en el célebre tango y decantado por Ramón Ayala en su canción Volver en Cuento. Precisamente nuestra invitada de hoy, la cantante argentina Flor Bobadilla, nos da su versión a dúo junto al pianista y compositor Nacho Amil. El monte por el duende, por la tierra, por la vida, por la muerte, por el sol, con barba y ojos tristes volveré por el Tayuguaré, San Ignacio encendido de misterio y soledades, volveré, canoero. Muy buenas tardes, Flor Bobadilla. Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Has venido maravillosamente acompañada por Nacho Amil, compositor, pianista. Bienvenido también Muchas a gracias. Radio Francia. Un placer. Flor, para volver, hay en primer lugar que haberse marchado. Hay que haberse ido. Tener un cierto valor, ¿no? Una cierta audacia. Sí, probablemente una cierta audacia y también una necesidad de ver qué pasa del otro lado, ¿no? Para los que nos criamos en puertos es algo común ser de varios lugares o que nuestra identidad esté plasmada o tomada de muchas cosas, ¿no? De muchas culturas. En mi caso, soy de Misiones, del noroeste argentino, en el límite con Brasil y con Paraguay. Entonces, es una región muy abierta, donde también hay comunidades indígenas, en este caso guaraníes. Hay muchas comunidades a lo largo de toda la extensión de la región de Paraguay, Brasil y Argentina. Entonces, y también en Misiones se hace la fiesta nacional del inmigrante, entonces hay mucho inmigrante. Argentina es un país que ha recibido mucha inmigración. Así que justo con Nacho en nuestros trabajos hablamos mucho del viaje, ¿no? Nuestra música tiene un poco de esa idea, de ese atravesar o de esa sensibilidad, de esa pausa y de esos viajes que hacen que uno se nutra con lo que está en el camino hacia otros lugares, ¿no? Hacia otras tierras siempre. El problema de volver, Flor, es que nadie puede volver al mismo sitio. Porque uno cambia y porque los lugares, por supuesto, también. ¿No? Terrible, eso es sentirse un poco perdido en el mundo, ¿no? En cierto modo. Pero es la decisión de irse también, ¿no? Finalmente siempre cambiamos, así que no va a suceder. No, estando en un solo lugar también vamos a estar buscando por supuesto, esta vuelta. Volver, Nacho, puede ser también muy doloroso, como fue el caso de tu abuelo que pasó por los campos de concentración, Auschwitz, Mauthausen, algo que le marcó para siempre. Hablaba de esa terrible experiencia contigo. Wow, bueno, mi abuelo, sí, fue sobreviviente de campo de concentración y fue realmente muy lindo poder llegar a conocerlo, a convivir con él. A convivir con su forma de ver la vida, que era siempre súper alegre y como que nada realmente era un problema, ¿no? Él pensaba que la vida estaba como para disfrutarla y comer algo, hacer un asado, tomar un buen vino, ¿no? Y reírse siempre, ¿no? Entonces eso un poco fue su legado, ¿no? Es cierto que quiso venir a Argentina porque se comía bien. Sí. Le habían dicho, lo que él contaba era que en ese momento tenía para elegir un par de lugares que le habían ofrecido, ¿no? Como lugares para ir. Él en ese momento estaba en Inglaterra y bueno, eligió Argentina justamente porque, bueno, en ese momento se hablaba de Argentina como un lugar próspero de trabajo, pero por sobre todo hablaban muy bien de la comida. Y bueno, a eso
con eso se encontró, ¿no? Una experiencia muy traumática, creo que pesaba 40 kilos Sí. cuando acabó la guerra. Sí. Según lo que decían los médicos, con un par de días más y no hubiera sobrevivido. Así que tuvo como un periodo de rehabilitación muy fuerte, si no me equivoco, por Suiza y mismo en Alemania también. No recuerdo exactamente ahora, pero sí, luego de estar rehabilitado totalmente, bueno, pudo viajar y terminó viniendo para Argentina y... Aunque son traumas que no se olvidan, eso marca. Incluso dicen que las Totalmente. generaciones posteriores tienen un problema con la comida, con el alimento, ¿no? Sí, bueno, sí, es probable. No sé si tendrá que ver a veces con el estrés que uno lleva en el vivir en una gran ciudad, pero sí, quizás lo he notado, ¿no? Como algo de siempre. La comida es algo muy importante, ¿no? Te gusta Algo- comer, me evidentemente. encanta comer y cuando falta comer es una prioridad, te diría, de urgencia, ¿no? Terrible. Por cierto, has compuesto la Antec Suite, Sí. una obra inspirada en el testimonio de tu abuelo, ¿no? Ajá, Que es sí. una manera de transmitir ese testimonio. Sí, totalmente. Eso me pasó años. Yo compartí con él hasta el año 2010, que cuando falleció. Y bueno, pude vivir muchos años y compartir con él. Y luego años más tarde, de hecho, viendo una serie de Netflix que se llama Numbers. Me movió mucho, esto fue años posteriores a su fallecimiento de mi abuelo, y me acuerdo que, bueno, ver esa serie, ese documental, un poco me movió, me movilizó un montón y dije, wow, qué fuerte, ¿no? Esto es parte de mi historia. Entonces, bueno, con esa idea trabajé un poco sobre un documento que él había dejado sobre su paso por los distintos campos de concentración y cómo fue todo ese periodo. Y en base a distintas imágenes que están en ese documento, compuse esta suite. Permíteme, Nacho, que explique que has nacido en Buenos Aires y que Flor ha nacido en la localidad, como nos contabas, de Posadas, Así en es. Misiones, pero que vives en Buenos Aires desde hace 15 años. ¿Es difícil para ti volver a Posadas cuando vuelves o no? Al revés, es volver a casa. Es que la casa ya está en otros lugares, ¿no? La casa tiene es movible. Lo mismo que la raíz, un poco es una raíz de agua, ¿no? No es la misma raíz hacia la tierra, es algo que se queda en los bordes, y que se nutre de esos bordes y sigue viaje. Entonces, sí es volver a ver a la familia, a compartir y a ver ciertas modificaciones del paisaje. Pero sobre todo las modificaciones del paisaje, que eso me gustaba o me gusta de las canciones que van quedando, que hay un paisaje que fue modificado, hay cuestiones que ya no existen más o que existen de otro modo, y poder ir contándose uno, ¿no? Como uno se ve las arrugas, de repente ve que un lugar que era de tierra ahora está asfaltado, que un lugar donde era un barranco ahora es una costanera, o no sé, como ir sumando esa historia al cuerpo de uno, ¿no? Pues difícil a veces. Es difícil a veces, sí, claro. Vas a ser en Córdoba, donde estudias fonoaudiología para trabajar con voces de actores, de cantantes, de periodistas de radio, me Así imagino. ¿Tanto te fascinaba el mundo de la voz para ponerte a estudiar eso? Me fascinaba el mundo de la voz para ponerme a estudiar eso, pero también era un poco cobarde porque yo en realidad quería cantar y quería actuar. Y surge todo esto de tomar la decisión de hacerlo, o los primeros pasos de las decisiones a partir de una pregunta que me hicieron en un taller de percusión, no, en un taller de actuación. Mi primer taller de actuación en Córdoba, que en realidad le había acompañado una amiga a hacer eso, a actuar, y me empezó a movilizar muy profundamente, y ahí dije, bueno, estuve un par de años más en Córdoba y me fui hacia Buenos Aires, pero en Córdoba comencé a estudiar fonoaudiología. También me di cuenta que todo lo que tenía que ver con la formación de la voz en ese momento y en esa carrera no estaban. Se hablaba de todo lo que está alrededor. No se hablaba de la voz todavía. Estamos hablando de 2000, 2009, 2000, un poquito antes, 2006, 2007. No existía casi. Lo mismo me pasó cuando estudié música en Misiones. Siempre fui buscando lugares de formación aún mayores de lo que
tenía acceso urgentemente porque no había lo que yo buscaba. No existía. Y muchas veces ese no existir implicaba que uno tuviera un margen de imaginación para hurgar e inventárselo. Yo suponía que habían cosas que tenían que existir, pero donde iba no había. ¿Qué es lo que te llevó a la actuación? ¿También ganas de subirte a un escenario? No. Siempre hay algo de lo que me pasa con la música también, que si bien a veces me subo a escenarios, es como algo de la fiesta popular. Y me pasaba eso con la actuación también. En realidad, cuando fui la primera vez al taller donde aparece esta pregunta que me quiebra algo adentro, voy a acompañarla a una amiga que ella quería actuar y no se animaba, y yo la acompaño. Estábamos viviendo en Córdoba, fuimos a un taller, y de ese taller tengo amigos aún. O sea, fue muy fuerte lo que sucedió en ese espacio, y en ese espacio de creación, porque improvisamos mucho. Y a partir de eso se me armó algo que estaba alrededor de la música y que yo no le podía poner todavía palabra, cuerpo, que es cómo pienso la música. Entonces se me arma toda esta cuestión del cuerpo, de la voz haciendo cuerpo, de las historias, de las intensidades de los personajes, de las edades, de los timbres, como todo eso que aparece a partir de la música, ¿no? Misteriosa la voz, ¿eh? Sí. Es cierto que de muy pequeña escuchabas voces en tu casa, no porque tú sufrieras algún tipo de trastorno, sino porque tu padre dirigía un conjunto vocal. Así es. Mi padre es ingeniero forestal, pero tiene un grupo vocal, un cuarteto vocal todavía al día de hoy, y él es el que hace los arreglos. Y como vivíamos en una casa humilde, el lugar donde él tenía para hacer eso, para hacer su estudio, en realidad era su habitación. Y yo le pedía ir a cuando él, sí, no al ensayo, a su forma de armado, a su estudio. Entonces yo lo escuchaba armar, y por ahí cantaba alguna cosa cuando él me pedía, pero yo estaba ahí escuchando el armado de eso. Eso fue, creo que, una de mis escuelas más fuertes. Y a la noche venían mis tíos, los amigos, a cantar, y yo escuchaba. Entonces se me iba armando la historia, porque imagínate, las letras se repetían 1000 veces hasta que la música entraba. Entonces tenía como un mundo ahí con la palabra, con los timbres y con la armonía también, digamos. Era inevitable que empezases a cantar con un coro, ¿no? Me imagino. Sí, y era lo único que había también. De hecho, se armó a partir de algunos padres que pidieron, se armó el primer coro de niños en Misiones, en Posadas, y así fue como empecé a cantar, digamos. Era mi actividad principal después de la escuela. Vas a empezar a estudiar técnica vocal, canto también, con varios profesores. Un profesor de canto es como un psicoanalista, ¿no? Para un argentino. Tienes que encontrar el que te sienta bien, digamos. Sí, probé muchos docentes y muchas docentes, y sí, hasta que encontré la que es mi maestra, o la que fue mi maestra en su momento, que fue Roxana Ahmed. Roxana es cantante de jazz, es compositora, además una persona muy, muy linda y muy generosa. Siempre yo le decía, sos muy humana. En realidad tenía que ver, y justo ahora sacó algo con eso, pero que tiene que ver con eso, con la generosidad, con el estar escuchando al otro. Y así fue como lo conocí a Nacho, a partir de Roxana. Ahí nos conocimos. Nacho, ¿cantabas también con Roxana? No, nosotros con Roxana grabamos, ella grabó en mi disco, un disco que se llama Background Inescapable, que lo grabé en el año 2013. Y Roxana se fue a vivir en ese momento a Miami. Ahora ella es docente allá en una de las universidades y bueno, está yendo increíble. Pero en ese momento Rox me dijo, mira, te recomiendo que la llames a Flor para cantar estos temas en vivo, porque yo estaba presentando el disco en vivo y necesitaba alguien que cantara las canciones que cantaba Roxana y que no voy a poder estar. Así que ahí me recomendó a Flor y ahí empezamos. Al principio era cantando las canciones de mi disco, pero luego empezamos a trabajar sobre Cipsela, que es nuestro primer disco, si no me equivoco, 2015, ¿verdad? Así es. Y bueno, así nació este encuentro y seguimos a través de los años, ¿no? De hecho, tienes una formación de composición clásica, pero el jazz siempre ha sido tu caballo de batalla, ¿no? Sí. Creo que las dos cosas fueron muy fuertes en mi formación. De hecho,
fui estudiando como la parte de composición clásica y la parte de jazz a la vez, con profes particulares en Buenos Aires, con 2 profesores que me marcaron mucho. Y luego, después de un tiempo de hacer eso, pude ir a estudiar la carrera de jazz a una escuela de New York, que se llama The New School. Bueno, y a partir de ahí creo que seguí un poquito más vinculado a la parte jazzística que a la parte de música académica. Pero es importante una base de música académica. Recuerdo Oscar Peterson, el gran pianista americano, tenía una base académica fantástica. Y un periodista le preguntó, ¿por qué toca tan rápido? Y él contestó simplemente, porque puedo. Es muy buena respuesta. Sin esa base, no. Por cierto, Flor, ¿cómo reaccionaste cuando te presentan a un chico como Nacho? Compositor, jazzman. Siempre yo creo que fue como muy sencillo nuestro encuentro. Él tenía muy claro lo que buscaba y siempre fue así, como muy, muy liviano todo, ¿no? Y era muy necesario porque somos intensos los argentinos, ¿viste? Y allá es como todo tiene una trama más agarrada de la otra. Y acá era como, vamos a hacer esto, dale. Pero vamos esto, dale, traje estos acordes, traje esta imagen, traje este idioma, traje este mantra, y nos juntábamos y era como ponerse a cocinar, ¿viste? Con un amigo. Y fue siempre así, al principio con la propuesta dada y después con el empezar el armado de Cipsela, que es este primer disco que grabamos en 2015, y por supuesto en el devenir también para este segundo disco que estamos compartiendo en este momento de gira, ¿no? Es cierto que utilizáis la vida cotidiana como materia de vuestras canciones. Sí, creo que es el alimento principal, ¿no? Porque de eso es lo que hablamos en realidad. Los tarareos quizás en la ducha. Claro, todo lo que sume, digamos, todo lo que conforma el cotidiano, porque es lo que compartimos todos, es el lenguaje de todos, ¿no? Acabáis de volver, bueno, estáis en plena gira europea, habéis estado en Madrid, en Portugal también. Acabáis de venir de Toulouse, que creo que estabais ayer en Toulouse. Sí. ¿Cómo percibe el público europeo vuestra música? ¿Mezcla entre jazz, tradición, folclore argentino? Estamos muy expectantes de eso. En mi ojo, siento que fue muy bien recibida la música, porque realmente no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Por lo general, es más bien recibido algo súper estructurado, como puede ser el folclore de repente. Y acá nosotros hace rato, este dúo tiene ese encuentro, ¿no? Ese encuentro como muy variado. Entonces, no sabía cómo iba a ser, y todas las fechas fueron muy bellas. Y eso es con la gente que se queda a charlar, a preguntar, a interesarse, digamos. Quizás, Nacho, porque Argentina es más europea que Europa, quizás Borges decía que estabais en el extremo occidente. Sí. ¿Sientes esas raíces europeas en tu música? Sí. Bueno, yendo un poco no solo a mi música, sino pensando en mis abuelos y tatarabuelos, tengo de un lado es Polonia y del otro lado es España e Italia, ¿no? Entonces, sí, claramente está en la sangre, y sí, me relaciono, digamos, con la música europea. De hecho, fue parte de mi formación. Creo que toda la parte académica viene de estos lados, y bueno, después está la parte del jazz que viene... creo que viene de estar en una gran ciudad, que Buenos Aires es una mezcla de el tango, que es inescapable porque está ahí, el folclore porque te vas 50 kilómetros por la ruta y te sentás a comer un asado y están tocando folclore para quienes están comiendo, y después está el jazz porque es una gran ciudad y hay influencia de todos lados, y entonces, bueno, creo que es un poco eso, ¿no? Lo que pasa en la música, por lo menos en lo que puedo aportar desde el piano, y lo que intento también, que es parte de la identidad, es, bueno, soy esto, intentamos aportar algo desde ese lugar. Y este miércoles precisamente vais a actuar en el Conservatorio Nina Simone, un lugar mítico aquí en Romainville, al lado de París. ¿Qué supone para vosotros esta culminación de la gira y el nombre de Nina Simone, quizás? Es un montón. Es como... enorme. Es enorme.
también es loco porque uno va recibiendo lo que va haciendo y te vas encontrando. Como no sé si uno dimensiona realmente lo que está viviendo, va sucediendo y van apareciendo estos nombres. Y decís, bueno, si está esto en este momento en el camino es porque en algún punto tenía que estar o es el momento. Y dado eso también yo quiero agradecerle a Alfonso Pacín, que es un músico argentino que vive hace muchísimos años ya acá y que ha construido una serie de lugares que son hogar para mucha de nuestra música y para la construcción también de la memoria. Así que principalmente agradecerle a él, que es parte de este mismo encuentro también. A él y a Eduardo Pérez Piedad también, que me nombró, que te nombró y que dijo hablemos y conectemos y acá estamos. Así que al hilado de la construcción que hace que uno esté donde tiene que estar. Que esta vez estemos en este auditorio compartiendo nuestra música nutrida de todos, de toda la experiencia que nos tocó y que elegimos. Desde aquí les mandamos un saludo muy cariñoso. En fin, pues ya lo saben, si están aquí en París no se pierdan la actuación de Flor Bobadilla y Nacho Amil este miércoles en el Conservatorio Nina Simone de Romainville, aquí en París. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Mucho éxito aquí en París y en otros pagos, como dicen en Argentina. Permitidme también que dé las gracias a Alice Menard y a Suel Kedir, quienes se han ocupado de la realización de este programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, esa cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Canoero, rema y rema en un cuento de dolor, cabalgando el horizonte por el río que se pierde. Anaco.